docente adscrito a la Universidad del SINU. Estoy con ustedes desde el semestre pasado. Algunos ya han tenido la posibilidad de rotar conmigo. Y bueno, como siempre les digo, de mi profesión como internista y como docente, a cada uno de ustedes que son los estudiantes, pues a la orden de lo que les pueda colaborar. Ok, somos 22 los que estamos ya en el momento. Yo pienso que podemos iniciar. ¿Están viendo todas las presentaciones? Sí, doctor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les digo, yo vamos a hablar de infección del tracto urinario, lo cual es una patología muy frecuente de consulta, sobre todo en el ámbito de urgencia, y no solo de urgencia, sino también en el ámbito eh, de consulta externa. Debemos tener en cuenta que la infección de vías urinarias se define como la colonización y el compromiso bacteriano por microorganismos de cualquier lugar en el sistema urinario. Esto involucra desde ambos riñones hasta el meato ureteral. Les traigo un caso clínico como para colocarnos en contexto y tener un poco más detallada la información y poder asociarlo inmediatamente a la definición. Esto es una paciente femenino de 25 años con un cuadro de 18 horas de evolución que consiste en disuria, no sé si algunos saben, es el dolor, el ardor al orinar, urgencia miccional acompañado, esa urgencia miccional es que el paciente es un sinónimo de tener urinario, es el paciente o la paciente sale, tiene las ganas de orinar y cuando va y llega al baño, pues ha perdido esas ganas de orinar o simplemente la eliminación urinaria es muy escasa. Este cuadro asociado de dolor lumbar, así como también presencia de fiebre con temperatura de 39 grados centígrados. No refiere ningún otro síntoma y no tiene ninguna otra enfermedad. A resaltar, es una paciente con vida sexual activa. El examen físico de esta paciente, una tensión arterial que se encuentra entre límites normales, una frecuencia respiratoria normal, está taquicárdica con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, febril y con una adecuada
saturación de oxígeno en la pulsoximetría. Dentro de los positivos, pues encontramos que tiene dolor a la palpación en región pélvica y puño percusión, que se encuentra de forma positiva. Les hago una pregunta. ¿Cuál sería el diagnóstico de esa paciente con respecto a lo anterior? Pielonefritis. ¿Y por qué no cistitis? Por el puño percusión positivo. Ok. ¿Qué otros datos pueden... ¿Y cómo se define la pielonefritis, doctora? ¿Cómo es su nombre? Valentina. Valentina Brito. Ok, Valentina. No escuché nada. No escuché nada. Bueno, Valentina, algunos datos. Primero, tenemos una paciente que tiene una clínica de síntomas irritativos urinarios, así como también tenemos una paciente que está cursando con datos sistémicos como fiebre, y llama la atención la presencia de dolor a nivel de las fosas urinarias, sobre todo en región de flancos, así como también en región de hipogastrio. Ambas, en este contexto, subjetivamente podríamos estar hablando de una infección de vías urinarias. No podemos todavía confirmar el diagnóstico, pero muy probablemente el diagnóstico esté en relación a una pielonefritis. Se descarta prostatitis, pues obviamente es una mujer, y la cistitis, pues los síntomas urinarios son mucho más frecuentes asociados al tracto inferior, sobre todo dolor suprapúbico y esa presencia de urgencia misional, pero no tendría por qué existir ese dolor a nivel de región paralumbar, sobre todo en esas fosas renales y en hipogastrio. Los laboratorios de esta paciente pues revelan que tiene un hemograma o una leucocitosis importante, lo cual ya nos va haciendo pensar de cómo, cómo está esta paciente con respecto a su parte sistémica y cómo probablemente sí estaríamos ante una posible infección. Y el uroanálisis pues nos evidencia la presencia de piuria, que es la presencia de leucocitos a nivel urinario, tiene nitritos positivos, y lo cual también, la presencia de nitritos positivos nos hace darnos cuenta de que hay bacterias que en este caso posiblemente gram negativas, de que podrían estar produciendo los nitratos a nitritos a través de la enzima nitrato reductasa, que es muy común, sobre todo en uropatógenos gram negativos. Y por lo demás, es una paciente pues, que tiene presencia de proteínas a nivel de la orina, una cruz de sangre, y tenemos bacteriuria. Entonces, si bien quiero que tengan en cuenta que el parcial de orina es un examen que nos permite sugerir la presencia de infección de vías urinarias, ojo, aquí en ningún momento nos damos cuenta de que hay presencia de bacterias, pero si determinamos la sensibilidad de ciertos datos, como son la presencia de nitritos, la presencia de bacteriuria y la presencia de piuria, muy probablemente esta paciente está cursando con una infección de vías urinarias, tiene síntomas urinarios, tiene un uroanálisis que se encuentra patológico, y además de eso está cursando a nivel hemático con una leucocitosis importante con desviación a la izquierda con presencia de neutrófilos. ¿Qué otro examen solicitaría usted en el contexto de esta paciente? Un uroanálisis, urocultivo y ecografía, urocultivo y hemocultivo. ¿Quién me dice algo de los que están aquí? La ecografía renal, la de urocultivo y ecografía renal. ¿Y por qué urocultivo y ecografía renal, doctor? Para descartar la presencia de litiasis.
Ok, perfecto. Uno, siempre que tenemos la sospecha de infección de vías urinarias, sobre todo en el ámbito intrahospitalario y no sin, de, sin dejar de otro lado el ámbito ambulatorio, aunque es un poco más demorado, debemos solicitar urocultivos. Obviamente, asociado a esto y a la sospecha clínica, también iniciaríamos terapia antibiótica, pero debemos solicitar un urocultivo que nos confirme de que sí hay microorganismos, establecer cuál es el microorganismo causante de la infección, establecer su patrón de resistencia y además de esto, debemos también determinar con ecografía urinaria si hay la presencia y si contamos con ella, pues si hay la presencia de alteraciones en el tracto urinario que clasifiquen también la infección de vías urinarias como complicada o no complicada. ¿Cómo se produce o cómo se dan las infecciones urinarias? Normalmente la orina es aséptica. Debe haber colonización e ingreso primero de las bacterias uropatógenas a través de la uretra. Es mucho más común las infecciones de vías urinarias en las mujeres por el hecho de que la vagina y la anatomía urinaria, primero es una zona húmeda, segundo la anatomía urinaria, la uretra es mucho más pequeña en relación a la de los hombres y debemos tener en cuenta que estos, al momento de ingresar el microorganismo a nivel urinario, se produce una respuesta neutrófilo, una respuesta al darse la invasión uretral, una respuesta que atrae neutrófilos, macrófagos, una respuesta entre otras inflamatorias, con lo cual las bacterias comienzan a acumularse a nivel, después de esa respuesta inflamatoria, a nivel del sistema urinario y podrían sobrevivir o podrían, dependiendo de las condiciones inmunes de ese huésped, podrían sobrevivir o podrían ser eliminadas. En caso tal de que comiencen a sobrevivir, estas tienen la capacidad de generar como especie de una capita, de un paraguas, que entre otras son algunos mecanismos de sobrevivencia de las bacterias que se llaman biofilm, con lo cual esta podría protegerse de la misma respuesta inflamatoria persistente o también de ciertos antibióticos. Si la bacteria sobrevive por presencia de algunos mecanismos propios de ella, como son adhesinas o pili, de algunas bacterias, sobre todo las gram negativas, entre estas E. coli, que es la más frecuente, podrían ascender a los riñones y en este proceso podría producir una pielonefritis o una infección de los riñones como tal. De aquí podrían estas llegar incluso a nivel del torrente sanguíneo por la circulación venosa o de otra forma también los pacientes podrían cursar con infecciones urinarias con siembras sépticas que provienen de otros órganos. Pero la causa más frecuente es la forma de ascenso, la patogénesis descrita, es como las bacterias ascienden a través de pilis y adhesinas que pudiese además la generación de biofilm, con lo cual pudiesen llegar al nivel de ambos riñones, causando la infección. ¿Cuál es el microorganismo o cuáles son los microorganismos de acuerdo a la condición clínica de esta paciente que podrían estar estableciendo la infección urinaria? Ya yo les dije una, así que tienen dos opciones. ¿Quién estaba participando, Valentina? Doctor, es que no me acuerdo cuál es entre la 1 y la 4, cuál sería más frecuente, pero me voy por E. coli y Klebsiella. Ok. La respuesta, pues, siendo una mujer con vida sexual activa, lo cual es un antecedente muy importante,
para colonización bacteriana urinaria es Staphylococcus saprophyticus, que es un germen usual, sobre todo en las mujeres con vida sexual activa, ojo. Pero en otros entornos tendríamos que determinar qué factores de riesgo tiene una paciente para estar cursando, por ejemplo, con enterococo, pseudomonas, proteus o Klebsiella. Ya veremos cómo podemos de pronto establecer si hay posiblemente una infección por algún de estos microorganismos. ¿Y cuáles son? ¿Qué debemos tener en cuenta? Cuando estamos realizando la historia clínica del paciente, pues debemos establecer los factores de riesgo para estas bacterias, sobre todo con los antecedentes. 1, pacientes inmunosuprimidos. 2, presencia de pacientes que han estado hospitalizados recientemente, pacientes que han recibido terapia antibiótica previa. Todo esto nos hace pensar de que podría existir un germen un poco más complicado, además que si determinamos, si vemos cómo es la distribución de los microorganismos y de las infecciones de vías urinarias, complicadas y no complicadas, vemos cómo en ese rango grande se encuentra E. coli, ocupa prácticamente un 60-70% de las infecciones, y siempre que tengamos una infección de vía urinaria debemos pensar primero en E. coli. Luego, de acuerdo a ciertas características del paciente y lo que nos aporte la historia clínica, y como veremos más adelante, podemos sospechar unos otros microorganismos. Y las mujeres en vida sexual activa algunas veces pueden tener colonización, sobre todo por Staphylococcus saprophyticus, que también hace parte de las infecciones no complicadas. Como se dan cuenta, un germen dentro de la epidemiología, el 85% corresponde a Escherichia coli, sobre todo en pacientes con infección de vías urinarias adquiridas en la comunidad, y un 50% podría estar asociada a infecciones por E. coli, sobre todo en pacientes que se encuentran en el ámbito hospitalario. Debemos tener en cuenta que hay ciertos términos que hacen alusión cuando estamos hablando de infección de vías urinarias. Y ya esto lo mencionaba al inicio. Uno es el hecho de cistitis, de cruzar con cistitis, lo cual hace alusión a esos síntomas irritativos del tracto urinario bajo, y que muy probablemente están en ausencia de síntomas sistémicos, fiebre, entre otros. Pielonefritis básicamente se caracteriza por la presencia de fiebre, dolor lumbar, náuseas, vómitos, asociado a deterioro de ese estado general y presencia de síntomas urinarios. Ya hablaremos de bacteriuria significativa asintomática, que es cuando vemos la presencia de microorganismos en un urocultivo, porque tenemos que tener un urocultivo, y que el paciente no tenga síntomas urinarios, lo cual es muy importante para definir infección de vías urinarias. Entonces hacemos un urocultivo por X o Y razón y encontramos que tiene Escherichia coli, más de 6 unidades formadoras de coronia. En un paciente le preguntamos, ¿estás orinando con dolor? ¿Tienes fiebre? ¿Molestias a nivel de los flancos? ¿Disuria? ¿Olaquiuria? ¿Oluria? Todos estos síntomas no están presentes en el paciente, definimos bacteriuria sintomática. Infección de vías urinarias no complicadas hace más que todo alusión a el término de cuando el paciente no tiene alteración estructural de la vía urinaria, así como la hito complicada, lo cual es completamente inverso, y vemos cómo podría este paciente estar cursando con alteraciones estructurales anatómicas del tracto urinario, lo cual implica por sí que el paciente debería cursar con un manejo por lo menos intrahospitalario o intradomiciliario con antibióticos parenterales. Itus recurrente, que hace alusión a la presencia de más 3 casos en los últimos 6 meses, así como también piuria de leucocituria, incluso en algunas ocasiones, sobre todo cuando hay gran acúmulo de leucocitos a nivel del tracto, a nivel de la orina. La clasificación, podemos clasificar la infección de vías urinarias como altas o bajas, y tenemos una clasificación clínica que está dada por el hecho de que si es complicada o no complicada. En cuanto al diagnóstico, pues prevalece por encima de todo la clínica
tenemos que confirmar después de tener un paciente, interrogarlo, realizarle una historia clínica adecuada. Tenemos que establecer unos laboratorios que nos van a ayudar mucho a sospechar y a determinar si el paciente está cursando o no con una infección de vías urinarias. Ya vimos un hemograma importante. La función renal es impredecible, sobre todo en estos pacientes. Tenemos que solicitarla siempre. Creatinina, boom, asociado a el hemograma y el uranálisis inicialmente. Debemos determinar también cómo está el estado metabólico de mi paciente, cómo está su glucosa. Y digo lo anterior porque muchos pacientes, o bueno, más o menos un 10 a un 20% de los pacientes podrían estar cursando con lesiones renales agudas asociadas a una pielonefritis o una infección de vías urinarias complicada. Las imágenes, dentro de las imágenes, no todos los pacientes, pero sí quienes esté sospechando usted que tenga una infección de vías urinarias complicada. Pongo ejemplos. Un paciente que llega con síntomas urinarios y dolor intenso, tipo cólico, que se encuentra a nivel de la fosa ilíaca, fonda derecha o izquierda, y que se irradia a región de testículo, región vaginal, a región posterior. Es un paciente con un cuadro que viene con cuadro urinario posiblemente infeccioso, pero que asociado está cursando muy probablemente con una urolitiasis. Este paciente tendría usted que realizarle una ecografía, inicialmente una ecografía de vías urinarias, que es un método con una sensibilidad del 50%, una especificidad aproximadamente del 90%, y que además podría establecer en usted si hay alteración estructural o no de esa vía anatómica urinaria, sea mujer o sea hombre. ¿Listo? El UroTac se solicita, sobre todo cuando usted inicialmente o posterior a realizar una ecografía urinaria tiene todavía la sospecha de que el paciente está cursando con urolitiasis y sobre todo acordémonos los pacientes que se la realiza la ecografía, la ecografía se determina macrocálculos, cálculos que están por encima de 1 centímetro, pero no pasa lo mismo con la microlitiasis, cálculos que están por debajo de 0.5 centímetros, con lo cual el UroTac podría ser una ayuda diagnóstica eficaz. En algunos pacientes la RX de abdomen simple, si bien tiene baja sensibilidad también y baja especificidad, podría determinar o ayudarnos a identificar cálculos, sobre todo de etiología cálcica. Ahora bien, también las imágenes nos ayudan, de acuerdo a la clínica del paciente, a establecer diagnósticos diferenciales, sobre todo que estuviesen asociados al cuadro de dolor abdominal y la fiebre con la que está cursando el paciente. El estudio microbiológico también es importante y debe solicitarte en los pacientes que estén cursando con infección de vías urinarias, sobre todo que usted esté sospechando que sean altas o infección de vías urinarias que esté usted sospechando que sean complicadas, y que usted vaya a determinar un tratamiento antibiótico. ¿Por qué digo esto? Y se preguntarán, o sea, doctora, a todos no les pido. Hay algunos pacientes que nos llegan en el ámbito de consulta y usted encuentra un parcial de orina patológico con presencia de piuria, 8 a 10 leucocitos por campo, 12 leucocitos por campo en ese uroanálisis, bacteria, 3 cruces, y la paciente, supongamos siendo una femenino, que curse con síntomas indicativos, sobre todo asociados a cistitis, podríamos, en este caso, tratarla empíricamente y determinarle nuevamente un control con un esquema de antibiótico, posterior al esquema de antibiótico, perdón, podríamos solicitarle un control para determinar si hubo mejoría en los síntomas o no. Esta paciente, sabiendo que las mujeres son las que más cursan con infección de vías urinarias, podrían, y tratándose de una infección de vías urinarias tipo cistitis, no complicada por la sospecha clínica, no tiene ningún otro síntoma, yo podría de pronto no solicitar el urocultivo. Sin embargo, o podría solicitarlo después del tratamiento. Pero lo ideal en este paciente que está con síntomas leves, podría yo abolir este estudio si no cuento con él. Está usted haciendo el rural
en el municipio más recóndito y no tiene cómo hacerlo, la trato y determino y solamente tengo un análisis, podría mirarlo, pero si cuento con el recurso, lo ideal sería iniciar el tratamiento y solicitar esto. ¿Listo? Si usted posteriormente a la paciente le llegó y tiene un monocultivo con una E. coli, por ejemplo, el cual está positivo y es sensible al antibiótico que usted le colocó, pues básicamente, y hay ausencia de síntomas, hablamos de que la infección de vías urinarias fue tratada. ¿Listo? Pero siempre se debiese solicitar, tanto en el ámbito hospitalario, sí o sí, y en el ámbito ambulatorio, de acuerdo a las limitaciones para el estudio, y si los síntomas urinarios son leves o corresponden clínicamente a una infección del tracto urinario bajo. En cuanto a la toma del urocultivo, pues tenemos que tener en cuenta que se debe realizar una asepsia completa, igual para la toma del parcial de orina del área genital. Esto incluye lavado con agua y jabón antes de tomar la muestra orina, error catastrófico que muchas veces podría corregirse porque puede el análisis determinar no estar patológicos por una bacteria, sino por contaminación, y tener en cuenta que de acuerdo al conteo bacteriano, de acuerdo a cómo se tome el urocultivo, también determinaremos si hay infección. Por ejemplo, si la toma es por punción suprapúbica, cuando hay la presencia de más de 1000 unidades formadoras de colonia, por zona por encima de 10.000, y si la hacemos con una recolección de muestra orina al azar por mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia de la bacteria que se encuentren en el urocultivo. Con respecto al mismo caso, pregunto, ¿qué tratamiento antibiótico le colocaría a esta paciente? Valentina, que estaba participando, ¿conoce algunos de estos antibióticos? Sí, doctor, los conozco, pero no sabría cuál aplicarlos de manera empírica, sabiendo de que pues nuestro patógeno, o sea, como tenemos dos patógenos a posible, no sabría cuál dar exactamente. Ok. ¿A qué grupo corresponde la ceftriaxona? Grupo de antibióticos. Cefalosporinas. Cefalosporinas de tercera generación, exactamente. ¿Y la ampicilina? A la penicilina. Una penicilina, dejémoslo ahí. ¿Viste? Una penicilina hace parte del grupo de las penicilinas o de los beta-lactámicos en grupo grande y tiene cobertura gran negativo, gran positivo. ¿Listo? Vancomicina. Es un inhibidor de la síntesis de ¿A qué la grupo pared pertenece? bacteriana. Glucopéptido. Exactamente. Exactamente. Y tiene cobertura sobre todo a Staphylococcus aureus, meticilino resistente, pero intrahospitalario, que digo hospitalario, ¿verdad? Y el trimethoprim sulfa, Valentina. Inhibidor de la síntesis de ácido fólico. Ajá. Perfecto. Tiene también una opción dentro de los pacientes con infección de vía urinaria. De hecho, se utiliza mucho de forma pero ambulatoria oral. Pregunta, ¿cuáles antibióticos de acuerdo y tiene cobertura a gran negativo? Pregunto, ¿cuáles antibióticos de acuerdo a lo expresado anteriormente podría ser una opción?
acuerdo a lo que hablamos. Descartarían vancomicina, cobertura gram positivos, estafilococos aureus, meticilinos resistentes. ¿Creen ustedes que esta paciente tiene algún factor de riesgo? Primero, el estafilococos aureus es un germen que es, estafilococos aureus es un germen que es muy asociado a infecciones de piel y tejidos blandos, a sepsis, neumonías, infecciones del tracto respiratorio. ¿Tiene algún factor de riesgo esta paciente para una infección del tracto urinario por estafilococos aureus? Yo pensaría que no está séptica. Y digo sepsis porque muy probablemente cuando hay un urocultivo que le reporta a usted estafilococos aureus o está contaminado o en el contexto de la paciente si está séptica, está deteriorada, está hipotensa, está cursando con shock y llegamos, por ejemplo, o llegó en el contexto inicial de una neumonía, de una faringitis, de una infección de piel y tejidos blandos, llámese celulitis, erisipela, etcétera, la que usted le quiera colocar, y la paciente se torna con estas características, se deteriora tanto clínicamente como hemodinámicamente, y usted le encuentra, la cultiva, le hace hemocultivo y le hace urocultivo, porque le va a iniciar un antibiótico con vancomicina, un antibiótico amplio de espectro y con cobertura de estafilococos. Usted le encuentra que tiene un urocultivo con estafilococos aureus. Muy probablemente no fue que la paciente cursó con infección de vías urinarias y todo esto la deterioró. Muy probablemente esta paciente hizo un émbolo séptico generado por la infección, sea la piel o sea la vía aérea, y posteriormente migró a través de la circulación general llegó hasta esas arterias renales y llegó a alguno de las pirámides, probablemente a un glomérulo, y de ahí impactó ese embolito séptico lleno de bacterias y desarrolló la infección a nivel urinaria asociada a todo lo demás en el contexto de la sepsis. Muy probablemente no es el caso de la paciente. Ceftriaxona es un antibiótico que tiene cobertura a gram negativo y tiene cobertura a gram positivo, pero el espectro es un poco más hacia gram negativo. Podría ser una opción razonable en esta paciente. Ampicilina podría ser una opción razonable en esta paciente, sin embargo, la ampicilina tiene un mayor riesgo de resistencia, y aquí no les coloco las quinolonas, de las cuales hace parte la ciprofloxacina, levofloxacina, norfloxacina, que si bien también cubren gram negativo, gram positivo, todavía tienen mayor resistencia en nuestro medio por encima de un 50%, con lo cual podríamos fallar terapéuticamente. En este caso, entonces, una buena opción podría ser ceftriaxona. Ahora bien, les decía, hay que tener en cuenta ciertos criterios que usted debe manejar y tener en cuenta cuándo usted va a tratar al paciente de forma intrahospitalaria o en el ámbito no intrahospitalario o de consulta externa. ¿Vale? Usted trata cuando la paciente tiene síntomas urinarios. Ha tenido historia reciente de manipulación del tracto urinario o presencia de datos de respuesta inflamatoria sistémica. Ya vimos que la paciente estaba taquicárdica, estaba febril y estaba con una leucocitosis mayor a 12.000. Cumple 3 criterios de respuesta de inflamación sistémica. Además de eso, la paciente presentaba los síntomas del tracto urinario y tenía datos que sugerían la presencia de pielonefritis, como es el dolor en los náuseas, en los flancos. Define usted el tratamiento ambulatorio o intrahospitalario. Ambulatorio, pacientes con infecciones del tracto urinario bajo, no complicadas, o sea, que no haya alteración estructural de la vía urinaria, y dentro de este grupo de antibióticos recomiendan las guías ICSA, la nitrofurantoína, que tiene cobertura gram negativo por 5 días, una tableta cada 6 horas, o la fosfomicina, que solamente genera es un antibiótico que además se convierte como antiséptico urinario, y que dentro de sus ventajas es que solo se requiere una sola dosis. Desventaja, es costoso y no está incluido en el plan de beneficios de salud.
Cuando ya usted define que va a tratar el paciente de forma hospitalaria, entonces debe tener en cuenta, uno, hay infección de vías urinarias complicada, entonces se pregunta, ¿hay alteración estructural urinaria? Ya le hizo una ecografía, tiene un cálculo, por ejemplo, o es un paciente hombre con una hiperplasia prostática, o es una paciente mujer que tiene una hidronefrosis en el riñón izquierdo, o es una paciente que tiene un solo riñón, es monorrena. Usted dice, es infección de vías urinarias, y aparte de esas características que ya tiene alteración estructural urinaria, usted encuentra también, o le suma, porque o es o una u otra, tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica. Está febril, la fiebre, está con leucocitosis importante, tiene 18.000. Además de eso, la paciente está con dolor, puño-percusión positiva, dolor a nivel de los trayectos urinarios. Ella tiene 3 datos que muy probablemente, 2 de respuesta inflamatoria sistémica, uno clínico y uno por imágenes, que conlleven a que esa paciente tenga que manejarse de forma intrahospitalaria. ¿Y cómo define el diagnóstico usted? Si el paciente está o cursa con una infección del tracto urinario complicada y no tiene factores de riesgo para bacteria resistente, que era lo que les decía anteriormente, cuando sospecha usted que la paciente no tenga infección por gérmenes resistentes, en esa paciente que no ha tomado previo antibióticos en los últimos 3 meses, llámese antibióticos o ingesta antibióticos por infección urinarias previas, o por el hecho de que hayan tenido otra infección. Pacientes que no hayan estado hospitalizadas en el último trimestre, tanto en UCI o en sala general. Pacientes que no estén al cuidado de la salud o que tengan cuidados asociados a la salud. Ejemplo, abuelitos que se encuentren en hogares geriátricos. Bajo estas condiciones, usted podría no sospechar o descartar la presencia de una bacteria con algún patrón de resistencia. Entonces, una opción intrahospitalaria es la ceftriaxona, como le digo, cefalosporina tercera generación, que tiene cobertura a gran negativo, que son los gérmenes más frecuentes, y un mínimo espectro hacia gran positivo. Pacientes que tienen riesgo para bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, o BLE, como se conoce. Una opción podría ser los carbapenémicos. Doctor, ¿en quién sospecho de que la paciente tenga o que tenga un riesgo, que tenga factores de riesgo para beta-lactamasa de espectro extendido? Pacientes que han estado, quienes cumplen los criterios anteriores. Pacientes que han estado hospitalizado previamente en los últimos 3 meses, recibió un beta-lactámico en los últimos 3 meses, estuvo en unidad de cuidado intensivo o en el ámbito en sala general, cursó con una infección de vías urinarias previas o una infección reciente, tiene cuidados asociados a la salud. En estos pacientes, yo una opción colocaría los carbapenémicos, que son las recomendaciones que nos dan las guías. De estos, el ertapenem es una opción favorable. Existe meropenem, imipenem. El imipenem tiene mayor efecto a nivel respiratorio, el ertapenem tiene una mejor relación con respecto a el perfil urinario, y el meropenem, de los 3, es un antibiótico de muy amplio espectro. De hecho, muchas veces nos toca colocarnos porque no contamos con ertapenem, o en el ámbito intrahospitalario, o porque no está incluido dentro del plan de beneficios de salud. Recordemos que nuestras guías, y esto viene de guías internacionales como la IPSA, las cuales nos dan ciertas sugerencias, y en nuestro país vamos 5 años de atraso con respecto a la guía. Sin embargo, muchas veces cuando estén conmigo se van a dar cuenta que lo utilizo
como un antibiótico cuando el paciente tiene un factor de riesgo para beta-lactamasa de efecto extendido. Pacientes con factores de riesgo para enterococos son los pacientes que están a cuidados de la salud, sobre todo esos abuelitos, o que tienen fístulas gastrourinarias, o que han estado con manipulación reciente, quirúrgicas a nivel del ámbito gástrico. Una opción sería la ampicilina más gentamicina, y tener en cuenta también los criterios anteriores para factor de riesgo BLE. Un punto importante aquí, tener en cuenta que la gentamicina junto con la amicacina hace parte de los aminoglucósidos, los cuales son antibióticos nefrotóxicos. Por lo tanto, les decía previamente que ustedes debían de establecer la función renal de este paciente, y si un paciente está cursando con una lesión renal aguda, muy probablemente no serían una opción para mezclar o adherir a la terapia con ampicilina. ¿Listo? Por el hecho de que estos pacientes pueden cursar con mayor nefrotoxicidad, y aquí podría ser una opción también la ceftriaxona cuando encuentren este tipo de pacientes. Factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa: pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, pacientes que han estado en ventilación mecánica previamente en unidad de cuidados intensivos, pacientes que asisten a centros nefrológicos para hemodiálisis o terapia dialítica, también tienen riesgo para Pseudomonas aeruginosa, y la cobertura sobre Pseudomonas se da con cefepime o piperacilina talsobactam, y debe establecerse el tratamiento por 7 o 10 días. En algunos pacientes podría considerarse, de acuerdo a las resistencias intrahospitalarias, el uso de algún carbapenémico por encima de estos dos medicamentos antiseudomónicos, como son cefepime o piperacilina talsobactam. Si el paciente está en shock, una opción son los carbapenémicos, meropenem, son los que las guías de Suburban Sepsis, y en pacientes con infección del tracto urinario recidivante, que es el paciente que posterior a un tratamiento cursa nuevamente con infección de vías urinarias, que la podemos clasificar como reinfección si es por un germen diferente, o recidividante cuando es por el mismo germen. Debemos de tratar con un antibiótico de amplio espectro, y el tratamiento debe ser por 14 días. Una opción, si estamos sospechando de acuerdo a las características de los patrones de resistencia, una opción podría ser intrahospitalariamente o en domicilio con tratamiento antibiótico endovenoso, meropenem, pero durante 14 días. Estos son los factores de riesgo para cada una de las presiones por resistencia antibiótica. BLE, ya les decía, todo esto a tener en cuenta: el uso de dramáticos, quinolona, piperacilina en los últimos 3 meses, pacientes que están en hemodiálisis, enfermedad prostática o alteraciones estructurales urinarias, más de 3 episodios de infección de vía urinaria en el último año, paciente que tenga asociados cuidados permanentes, o las sondas urinarias también son, haya pasado, un factor de riesgo importante para BLE. Pseudomonas, pacientes mayores, pacientes con alteraciones a nivel respiratorio, neumopatías crónicas, el paciente con EPOC, el paciente con bronquiectasias, que no está aquí, pueden tener factor de riesgo para Pseudomonas aeruginosa, así como el que hayan utilizado antimicrobianos anti-Pseudomonas en el último mes, que hayan estado en unidad de cuidados intensivos, que hayan utilizado dispositivos invasivos, catéteres venosos centrales, etcétera, o pacientes con inmunodeficiencia severa. Y bueno, muchas gracias, jóvenes, por su atención. Quedo pendiente de preguntas, y bueno, resalto y doy las gracias también a esta charla. Esta es una charla compartida con un colega y amigo, desarrollada en los años de resistencia. Entonces, doy también charla y le doy los créditos también por esta charla compartida al doctor Reales, que siempre lo hago sin
desameritar cuando hicimos esta presentación. Entonces, quedo abierto a preguntas en estos 5 minutos que nos quedan, si las hay. ¿Están ahí o estoy hablando solo? Valentina. Aquí, doctor, no tengo preguntas. Listo. Supongo que no hay ninguna pregunta. Bueno, espero que tengan entonces un feliz día. Si quieren, a través de la doctora Andrea, perdón, de la doctora Beltrán, que está rotando conmigo, que terminó de rotar conmigo, Andrea Beltrán, les voy a hacer pasar, no sé, para que lo compartan en su grupo, un capítulo de infección de vías urinarias del libro de Mandel, que es el libro de infectología. Les voy a compartir también un capítulo de infección de vías urinarias de un libro reciente de la Sociedad Colombiana de Nefrología, para que lo tengan ahí en cuenta, lo revisen más detalladamente y repasen algunas de estas cositas de las cuales hemos hablado, y que muy probablemente voy a hacer en las próximas 2 clases alusión a alguna de estos términos, porque como les decía, en la revisión de nefrología, de los temas de nefrología, voy a incluir algo de la parte de fisiología renal, que me parece que es importante que tengan en cuenta algunos conceptos. Entonces, y en algunas pruebas generales solicitadas durante la rotación de nefrología, como el parcial de orina. Entonces, tener en cuenta